Bienvenidos, aquí estoy, nosotros nuevamente grabando desde nuestras casas en plena segunda ola, en plenas restricciones drásticas aquí en Alemania, pero no queremos que ustedes dejen de tener la posibilidad de disfrutar este programa de entrevistas Aquí estoy, y para eso los quiero invitar a un viaje a las mejores playas de Colombia. Juntos, si quieren, nos vamos al archipiélago de San Andrés y Providencia, porque mi invitada no solamente es una gran cronista de esta región, Cristina Bende, que hace un raconto impresionante sobre lo que es la vida allí, una región en una cita constante con el pasado, una región que está mucho más cerca de Nicaragua que de Colombia, y que gente de todas partes del mundo va especialmente a disfrutar estas playas, pero que es una región que está atrapada en la esclavitud política y económica. Cristina Bende nos está esperando. Vamos a programar todo este set para ustedes y los dejamos con nuestra realidad, con lo que está pasando en Berlín, que es prácticamente en estos momentos nada. Quédense con nosotros y nos vamos juntos, si quieren, a este maravilloso archipiélago. Y ahora sí, aquí la ven, aquí la tienen, a una gran representante de lo que es el Caribe colombiano, una de las personas que nos puede contar de primera mano cómo es la vida y el acontecer del archipiélago de San Andrés y Providencia. Al lado de ella, aquí la ven, tienen su obra, Los cristales de la sal, una autora que se hizo con esta primera novela realmente famosa, galardonada con varios premios, y desde el Caribe estamos conectando con ella. Cristina Bende, muchísimas gracias por atendernos aquí desde Berlín. Aquí estoy en pleno confinamiento o en plena época de restricciones. Hola Pía, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Para mí es un placer estar acá con ustedes y un saludo muy grande para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Cristina. Una cosa que me gustaría tematizar realmente desde el principio de esta entrevista, y una de las cosas que me sorprendió y que realmente aprendí es, ya antes de estar hablando contigo, es realmente lo lejano que es este archipiélago para Colonia, lo geográficamente lejano. Ustedes están en el medio del mar Caribe, casi entre Nicaragua y en Colombia. ¿Cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, para la gente que nos está viendo que no nos está viendo desde Colombia, desde Bogotá hasta llegar al archipiélago de San Andrés? Bueno, eso depende, de verdad que no solamente para la gente fuera del país, fuera de Colombia, queda lejos el archipiélago. Creo que para la gente el imaginario de lo que es ese Caribe, esas islas del Caribe, es muy lejano, muy distante desde Bogotá, parece otro planeta. Es un punto interesante porque nosotros tenemos límites, tenemos fronteras internacionales con otros 7 estados, por ejemplo. Y eso es algo que no se comprende muy bien desde esa zona andina colombiana, que es como el centro, centro administrativo, el centro desde donde se toman muchas decisiones en el país. Y cuando uno piensa no solamente en lo que implica esa distancia geográfica, sino bueno, desde la raíz, desde la emocionalidad, desde la distancia emocional y la distancia en experiencias de vida y de historias que hay, desde el archipiélago, la costa Caribe continental, que es lo más cercano que tenemos. Cartagena es el punto más cercano geográficamente, digamos, la tierra firme colombiana más cercana al archipiélago es en Cartagena, y esas son distancias muy grandes, en realidad, de recorrer.
Cristina, te has convertido sin querer o queriendo con tu novela Los cristales de la sal en una gran cronista de este archipiélago, de esta región, trayéndonos todas las historias, toda la cultura, toda la etnicidad, los conflictos, el neoliberalismo en una de las islas quizás más visitadas del mundo y es una de las islas más paradisíacas que tenemos en nuestra Latinoamérica. Este libro que vos tenés al lado tuyo y que me gustaría que por ahí lo muestres un poquitito más de cerca, que son Los cristales de la sal, donde te has ganado también varios premios, ¿no? Es un proceso fuerte de investigación lo que es tu libro. O sea, habla sobre el tema del color, sobre el tema de lo que es ser creol, el tema de la esclavitud, la historia, de la influencia de las culturas en toda esta región. Y yo escuché una vez que dijiste, este libro nació porque cuando yo volví al archipiélago, después de haber estado tantos años afuera, que es algo muy característico, creo yo, de la diáspora de ustedes, de este archipiélago, que se tienen que ir y vuelven, ¿no? Y están constantemente entre lo que es la realidad de esta región y lo que es la realidad del mundo. Volví para hacer este libro y este libro es el nacimiento de un shock cultural que tuvo. ¿De qué estás hablando? Sí, cuando yo regresé, como bien lo dices, Pía, cuando uno sale, que es una salida obligada, porque en el archipiélago, por ejemplo, no hay universidades, y mucho menos las había hace 15 años que yo tuve que salir, que no, casi todos los que salimos del colegio, hay que irse a algún lado a buscar cómo formarse, y muchos deciden y decidimos, en mi caso, no regresar, al menos inmediatamente. Cuando yo regresé a San Andrés hace 4 años, hubo un shock muy grande porque uno empieza a darse cuenta de, no solamente de las carencias, ¿no? Como por ejemplo, de las fallas de infraestructura, que es un libro que reflexiona sobre muchas cosas y Sí. a raíz de reflexionar precisamente sobre nuestras diferencias culturales, hay una cantidad de diferencias sobre los sistemas, sobre cómo funcionan los paradigmas, sobre cómo concebimos la vida de una forma distinta en ese lugar que son 350.000 kilómetros cuadrados de mar, básicamente. Cómo se vive, cómo se conforma uno emocionalmente alrededor de un paisaje. Sobre el paisaje hay muchísimas reflexiones porque no es lo mismo crecer rodeados, por ejemplo, de montañas o pensándose en tierra firme, que crecer dependiendo siempre de la llegada de un barco para poder, por ejemplo, tener víveres, para poder, o donde no hay siempre un flujo constante de eso, de alimentos y de servicios públicos, de agua dulce, por ejemplo, también es un tema. Es un gran problema de todos estos temas, cosas lindas y cosas también muy problemáticas que tiene todo este archipiélago que quizás mucha gente realmente no conoce porque se va a pasar unos días al paraíso terrenal, vuelve a su tierra y bueno, es toda una zona que realmente es muy, el ecosistema está muy desgastado. Hay una frase que me gustaría repetir que es de tu libro, describís que es una vida entre el anhelo y el letargo. ¿Cómo es la gente allí? Una pregunta fácil, o no, quizás. No hay preguntas fáciles sobre el archipiélago, la verdad, no hay preguntas fáciles. Es un reto siempre hablar de San Andrés porque hay que recurrir a muchos espacios para poder describirlo, es algo muy complejo. Pero es cierto que en esa frase se sintetizan muchas cosas. El archipiélago es un lugar hermoso, es paradisiaco, es uno de los, como tú dijiste, no solamente en Latinoamérica, sino yo creo que en el mundo entero es un lugar de una hermosura deslumbrante, o sea, el mar allá es espectacular y el paisaje se convierte en un consuelo muy grande. Y siempre que miramos hacia el mar y siempre que miramos hacia esos colores que tenemos por todas partes, que casi que nos ahoga esa belleza, hay una cantidad de sueños y hay una cantidad de ilusiones que se convierten en ese consuelo para las tantas carencias a las que nos hemos acostumbrado. Y ese es el letargo, porque cuando uno está en un lugar así, a veces simplemente puedes vivir de esa belleza y no darte cuenta de todos los procesos que hay que emprender, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, que creo que este libro se trata de muchas preocupaciones colectivas y muchas preocupaciones de la etnia y de las diferentes culturas que chocan y que se entremezclan en San Andrés. Y Providencia, para poder seguir adelante y para poder crear proyectos de vida y a veces simplemente el día a día se va consumiendo esos anhelos. Uno simplemente se queda embebido en el paisaje.
Cristina Bende, que está con nosotros, escritora sanandresina. Es un gran placer, creo que sos la primera sanandresina con quien realmente hablo. Los Cristales de la Sal, ella es la autora de premiada novela, es cronista, como recién estábamos escuchando, cuenta un poco lo que es la historia, las vicisitudes, los problemas de toda esta región. Me gustaría preguntarte sobre la devastación que hubo, porque si una de las cosas que nosotros realmente vimos este año es que estaba en boca de todo el mundo, fue la devastación que tuvo este huracán en toda la región del archipiélago. Y mi pregunta es hacia vos, desde el punto de vista de alguien que conoce tanto esta sociedad, ¿cuán devastada quedó? ¿Qué es hoy Providencia después del huracán? Que fue uno de los huracanes, más fuertes que ha vivido Colombia. Es el más fuerte, yo diría. Providencia es una zona de desastre. Providencia quedó... la cifra oficial es un 98% de daño en infraestructura, pero realmente ese 2% no sé en qué consiste. Consiste en 2 casas que quedaron en pie. La verdad que la devastación es terrible y no solamente, creo que a nivel emocional ha sido muy fuerte también darse cuenta de la atención, de lo que ha sido la atención a este desastre. La gestión en estos meses, ya van 2 meses desde que sucedieron los 2 huracanes. Fueron 2 huracanes que llegaron de forma seguida. Y esto siempre ha sido una preocupación para los isleños, por supuesto, porque sabemos que los huracanes son unos visitantes constantes. O sea, cada año tenemos una temporada de huracanes. Esta temporada, la del 2020, fue particularmente difícil. Terrible. Y cada año va a ser peor, esto ya lo sabemos, es un fenómeno global y no estamos exentos. Ese mismo letargo del que hablábamos ahorita es el que a veces nos hace creer que la isla está por fuera de ese circuito al que pertenece, que está por fuera realmente de esta dimensión real en la que efectivamente los huracanes pueden golpearnos. Pero Providencia nunca va a volver a ser igual y San Andrés tampoco, sobre todo después de un año tan duro emocional y psicológicamente y materialmente como el año de la pandemia, porque San Andrés nunca ha tenido una crisis económica tan fuerte como esta, una isla que depende 100% del turismo, en un año en el que no hemos podido viajar, no hemos podido realmente estar tan interconectados. Entonces, la respuesta de lo que ha sido esa crisis del turismo y ahora la reconstrucción de Providencia, esa respuesta estatal, la verdad, ha dejado mucho que desear y como siempre que eso sucede, hay un resquemor muy grande hacia el Estado y empieza a revolverse entre la gente lo que siempre ha sido un deseo de autonomía. Exactamente, sobre este deseo de autonomía vamos a hablar en esta entrevista sí o sí, Cristina, quédate tranquila, pero quiero preguntar antes sobre el presidente Duque, que me acuerdo que ha prometido ayuda rápida, tengo entendido que ayúdame, él también viajó para allá para ver un poco cómo estaba toda la situación, prometió muchísimas cosas, la región estaba en boca de todos, ¿esta ayuda vino? Sí, no se puede decir que no, por supuesto. Las primeras respuestas, como siempre, son de la comunidad. Ha habido donaciones masivas desde todas partes y en muchos lugares coordinadas por esos isleños que están en la diáspora, que han sido realmente héroes para canalizar esas donaciones que han llegado de todas partes, no solamente del país, sino del mundo, toneladas y toneladas de ayuda. El problema sobre todo ha sido que la logística para entregar esas ayudas, esa logística temprana no funcionó realmente como debía funcionar y mucha gente se quedó y se ha quedado sin ayudas tan básicas como por ejemplo carpas para cubrir sus techos y no mojarse, porque no solamente ocurrieron los huracanes, sino que no ha parado de llover. Semanas y semanas y semanas de lluvia después de los huracanes, más el riesgo de que se dispersara el coronavirus entre la población y otras enfermedades que siempre ocurren después de esos fenómenos. Entonces, el problema yo creo que ha estado sobre todo ahí. Por supuesto no se puede decir, y es un gran interés del Estado colombiano estar ahí presente porque sabemos que esta es una región que está todavía sujeta a un litigio internacional. Y es un gran interés del Estado hacer soberanía también a través de esa atención temprana. Pero la realidad es que Colombia, aparte de ser un estado continental que realmente no tiene la experiencia para administrar directamente un territorio archipelágico como es San Andrés, y sin haber tenido la experiencia directa de huracanes fuertes como como bien lo decías tú antes,
Este es el más fuerte, Iota, fue un huracán de categoría 5, ETA, que pasó 2 semanas antes, categoría 4. Entonces, realmente no se tiene la experiencia directa y también hay un problema de logística, porque Providencia es un territorio muy remoto. Si San Andrés es remota, para llegar a Providencia es todavía otro reto más, es el punto más al norte. Providencia queda muy, muy cerca, por ejemplo, de Islas Caimán. Está muy, muy en el medio del océano. Entonces, es un reto logístico, pero sí el Estado debió haber sido muchísimo más, tener mucha más celeridad para manejar, sobre todo la entrega y la logística ya en la isla de Providencia cuando están disponibles las donaciones en especie. Eso ha sido una gran frustración y, como dije antes, bueno, ya lo hablaremos después. Ya lo hablamos después, pero sí quiero llegar a una frase sobre tu libro, Los cristales de la sal, ¿no? Esta crónica del archipiélago de Providencia y San Andrés. Vos decís que San Andrés es una cita constante, es el pasado con una cita constante con el presente, ¿no? Todo el mundo quiere mirar y mira hacia el pasado. Tiene que ver con esa palabra que vos utilizaste recién y me quiero quedar ahí con el litigio, porque me parece que internacionalmente, si estás fuera de Colombia, yo creo que es interesante comentar un poco el litigio que hubo con Nicaragua y Colombia, contarles a ustedes también que recién desde el 2012 todo este archipiélago pertenece a Colombia. No, el archipiélago pertenece a Colombia hace mucho tiempo, de hecho desde antes de la colonia, pero siempre ha estado en disputa, siempre estuvo en disputa porque en el momento de la independencia el archipiélago tenía, estamos hablando de hace 200 años en el periodo de las independencias latinoamericanas, el archipiélago tenía una conexión con la costa nicaragüense de la Mosquitia. Entonces todo eso pertenecía a Colombia, la costa de la Mosquitia en Centroamérica, Panamá, ¿cierto? Hacia abajo. Colombia era mucho más grande que lo que está ahora, por supuesto, y también el archipiélago. Y se firmó luego un tratado en 1928 que lo que hizo fue darle a Nicaragua esa costa de la Mosquitia a cambio de que no hubiera ninguna duda, digamos, sobre la soberanía del archipiélago. Colombia siempre ha tenido soberanía sobre el archipiélago. Lo que ha estado en disputa desde básicamente el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua es el mar territorial. Nicaragua siempre ha tenido una pretensión sobre el mar porque no tenía una salida al mar. Entonces, desde que triunfó la revolución, básicamente ha habido un lobby en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para formalizar una demanda, que es un proceso que empezó formalmente en el 2001. Y terminó en el 2012, ¿verdad? En el 2012, efectivamente, se reconoció la soberanía, porque Nicaragua obviamente pretendía tener soberanía sobre el territorio, sobre tierra firme, sobre las islas. Y la Corte Internacional dijo, no hay soberanía sobre territorios emergidos, pero sí le reconoció a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Entonces, en ese momento, en el 2012, el archipiélago perdió ese territorio marítimo, ese maritorio que además está habitado por una cantidad de emociones y de historias ancestrales del pueblo raizal, y digamos, según el derecho internacional, ese territorio pertenecería a Nicaragua. Colombia dice que no reconoce el fallo de La Haya del 2012, y por eso no ha entregado el mar a Nicaragua, pero Nicaragua hace soberanía sobre ese territorio con elementos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con vigilancias, etc. Muy interesante. Entonces, ese momento fue un momento de gran dolor y de gran duelo para el archipiélago. Y desde ese momento, hace 8 años, y es muy curioso que todas nuestras tragedias ocurran en noviembre, porque eso fue en noviembre, y 8 años después, el mismo día, tenemos a Iota. Es algo muy extraño, la verdad, pero es otro momento para recordar cómo nos hace de falta realmente un Estado que pueda entender lo que es un mar, que pueda entender lo que es un archipiélago y que pueda entender lo que es un territorio además anglófono, un territorio totalmente distinto a lo que es Colombia. Te hago una pregunta porque ya dijiste 3, 4 cosas que me gustaría profundizar. Primero que nada, en esta investigación sobre el libro, nosotros la estamos escuchando a Cristina Bende, que es una gran cronista, investigadora, también periodista, una persona totalmente interesada, ya la escuchamos a ella hablar de lo que es la política internacional en esa investigación para el libro. ¿Qué hallazgos encontraste que son fundamentales para el presente del archipiélago y que quisieras compartir con nosotros para que nosotros entendamos la vida allá? Fueron
4 años más o menos de tanto de investigación documental como de entrevistas y experiencias en San Andrés para poder tratar de hacer una línea de tiempo entre básicamente el inicio de la conquista europea sobre los territorios de las Américas y del Caribe hasta hoy. Por eso, me gustaría que me lo expliques. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero quizás esas 3, 4 particularidades como para que nosotros adentrarnos y acercarnos un poco a lo que es toda esta región. La primera cosa que es muy interesante es que esta región hace parte de un primer diseño de colonia que no lo sabíamos. O sea, la gente en San Andrés piensa que está muy lejos de ser, por ejemplo, de hacer parte de los mapas. Estamos acostumbrados a que no estamos en los mapas y realmente haciendo una investigación nos damos cuenta de que estamos en los primeros mapas coloniales y era un territorio totalmente estratégico. Desde 1640 hace parte de algo que se llamó el diseño imperial, ¿no? Que se desarrolló en un escritorio en Inglaterra por Cromwell mismo en ese momento para ser el otro punto por el cual se iban a establecer las colonias. Estaban las 13 colonias estadounidenses y Providencia y Santa Catalina era el otro punto estratégico. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para nosotros hoy porque no es que no seamos un punto importante y muchas veces se nos olvida y a la gente que no reconoce su historia se desempodera. Eso a mí me parece muy importante de tener en cuenta ahora. La otra cosa es saber que, por ejemplo, toda la diferencia, todo el aislamiento en el que está este archipiélago y el hecho de que sea netamente turístico ahora hace parte de un proyecto político, que se trazó en 1953 con una cosa que se llamó el Puerto Libre. Es una historia muy, muy compleja. Espero haber hecho un trabajo bueno a nivel creativo en la novela para poder ponerlo en términos digeribles, digámoslo. Pero eso también es importante tenerlo en cuenta porque el archipiélago es mucho más que turismo. El archipiélago es mucho más que 3 días de sol, playa, brisa y mar. Claro. Y nosotros tenemos esas fronteras que te dije con 7 países distintos, con 7 estados, y es un lugar con muchísimo potencial en todos los sentidos. Y eso también se nos olvida. Y la otra cosa que me parece interesante recordar ahora es que finalmente somos un territorio que habla árabe, que habla creol, que es un idioma único, que habla inglés, que habla español y que está conectado con todo ese otro Caribe también desde las raíces. Y eso también es algo que se nos olvida. Y esas particularidades del archipiélago, yo creo que lo hacen ser un universo en sí mismo que contiene absolutamente todo. Y esa cuestión para mí es súper, súper inspiradora. Sí, leí que hasta 1912 no se hablaba español en el archipiélago, una cosa sumamente interesante. ¿Hablas creol, Cristina? Yo no soy creola hablante, y esa es una de las grandes búsquedas de la narradora de esta novela. Esta novela está narrada en forma de diario desde el punto de vista de una mujer que hace básicamente el mismo recorrido que yo. Ella regresa al archipiélago y empieza a tener aventuras, básicamente empieza a darse cuenta de sus propios orígenes, conociendo personajes locales que le hablan en creol. Y ella empieza a activar una cantidad de memorias auditivas a través de ese creol y empieza a preguntarse, ¿yo por qué no hablo creol? ¿Yo por qué si yo soy raizal, porque ella es raizal? ¿Qué es raizal? ¿Qué es raizal? Rápidamente porque estamos terminando, pero sí quiero tematizar esto. ¿Qué es raizal? Muy importante porque los raizales son el grupo indígena del archipiélago que desgraciadamente no ha sido reconocido por parte del Estado colombiano como si tuviera derechos territoriales sobre el archipiélago. Debería tenerlos como otros grupos nativos, pero son los nativos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son básicamente distintos de los afrodescendientes que hay en el resto del territorio continental por sus nexos con el Caribe anglófono. Providencia y Santa Catalina fueron una colonia británica en su momento y estuvieron en medio de muchas disputas. Eso nos hace diferentes. Tenemos una experiencia distinta de la flecha histórica, básicamente, y esos son los raizales. Y yo les recomiendo, la verdad, que si van a visitar Colombia, por lo menos, o incluso Panamá o Centroamérica, no se pierdan del archipiélago de San Andrés y Providencia y que lo vivan desde un punto de vista cultural, porque la comunidad
nativa tiene muchísimo que ofrecer y que compartir. Y no solamente hay esta novela, también a nivel de literatura estamos empezando todo un movimiento y creo que va a haber muchas cosas muy interesantes por leer sobre los raizales, escritas por raizales y por sanandresanos en el futuro. No solamente, gracias, no solamente recomendar que visiten con otros ojos y que miren con otros ojos después de haber visto esta entrevista, si tienen realmente la posibilidad de visitar toda esta región de donde viene mi invitada Cristina Bendeck, escritora sanandresina de toda la región del archipiélago de San Andrés y Providencia. Muchísimas gracias. Mostrar otra vez el libro Los cristales de la sal, yo creo que es un buen comienzo para que los que no tienen realmente idea de cómo es la vida, cómo es la etnicidad, los problemas culturales, la relación con el Estado colombiano, los litigios territoriales, mucho, no solamente las playas, sino, como dijo Cristina, mi invitada, realmente disfrutar un viaje cultural. Cristina, yo lo he hecho con vos. Muchísimas gracias desde tu Caribe por esta conexión en Aquí Estoy. Pues gracias por viajar al Caribe y gracias por tenerme en el programa. Aquí les dejo la imagen de la novela y hasta la próxima. Es mucho, pero... Muchas gracias. Cristina, nos vemos cuando vengas acá a leer parte de tu novela Alemania. Gracias. Adiós, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.